Trabajar de noche en una biblioteca histórica puede parecer tranquilo, pero hay algo en esos edificios antiguos que hace que el silencio se sienta pesado. Soy bibliotecario en una de las bibliotecas más antiguas de la ciudad, un lugar enorme con estantes interminables de libros polvorientos y pasillos que parecen perderse en la penumbra. Normalmente, mi trabajo consiste en registrar los préstamos, reordenar libros y asegurarme de que todo esté en su lugar para la mañana siguiente. Una noche, mientras realizaba mis labores de rutina, sentí que algo estaba fuera de lugar. Era casi medianoche, y la única luz era la tenue iluminación de emergencia. El eco de mis pasos resonaba en el suelo de mármol, y cada crujido de los estantes parecía amplificarse en el vasto silencio de la biblioteca. Había pasado casi toda la noche revisando una de las salas de lectura menos utilizadas. Una sala secundaria con libros antiguos, enciclopedias y tomos de temas casi olvidados. Mientras revisaba los estantes, noté que uno de los libros estaba fuera de lugar. Era un libro de aspecto antiguo, con la cubierta de cuero desgastada. Lo tomé y lo examiné. No tenía título, solo un grabado en el lomo, casi ilegible. Lo puse de vuelta en su lugar y continué con mi tarea. Pero algo en ese libro me dejó una sensación extraña, como si alguien hubiera estado allí antes de mí, revisándolo. Seguí trabajando y, minutos después, escuché un ruido proveniente del fondo de la sala, como el sonido de un libro cayendo al suelo. Pensé que quizás se había soltado uno de los tomos grandes de la parte superior del estante, así que me acerqué para ver qué había pasado. Sin embargo, al llegar, no vi ningún libro en el suelo. Todo estaba perfectamente ordenado, como si nadie hubiera tocado nada. Traté de ignorar el incidente y volví a mi lugar en el mostrador. Sin embargo, mientras revisaba algunas fichas de préstamo, escuché nuevamente el sonido de un libro caer, esta vez en una de las secciones más alejadas de la biblioteca. Decidí investigar y fui hasta allí. Cuando llegué, vi el mismo libro de la cubierta de cuero tirado en el suelo. Me pareció extraño, ya que estaba seguro de haberlo devuelto a su lugar. Lo levanté, y una corriente fría recorrió mi espalda al abrirlo y ver que en la primera página había una nota escrita a mano: «No me dejes solo». Las letras parecían antiguas, desdibujadas, como si hubieran sido escritas hacía décadas. Cerré el libro, tratando de mantener la calma, y lo volví a poner en su lugar, diciéndome a mí mismo que debía ser una broma de algún estudiante. Intenté regresar a mis tareas, pero ya no podía concentrarme. Cada pequeño sonido, cada sombra en los pasillos, me hacía mirar a mi alrededor con ansiedad. Fue entonces cuando escuché pasos. No era un sonido fuerte, eran pasos suaves, como si alguien estuviera caminando descalzo en el mármol. Los pasos se acercaban, y parecía que venían desde el fondo de la sala de lectura. Me escondí detrás de uno de los estantes, asomándome solo lo suficiente para ver quién estaba allí, pero no vi a nadie. El sonido de los pasos continuaba, acercándose cada vez más, hasta que se detuvieron justo detrás de donde yo estaba. Contuve la respiración, con el corazón latiendo desbocado, y sentí una presencia a solo unos centímetros de mí. En ese momento, una de las luces de emergencia parpadeó, y en ese breve instante, vi una sombra pasar rápidamente por el pasillo. Respiré hondo, y me armé de valor para salir de mi escondite y regresar al mostrador. Mientras intentaba calmarme, sentí que alguien había dejado algo en el mostrador. Miré, y ahí estaba el libro de cuero nuevamente, abierto en la misma página con la nota: «No me dejes solo». Decidí que ya había tenido suficiente. Cerré la biblioteca antes de tiempo y salí rápidamente. Al día siguiente, le conté lo sucedido a mi supervisor, quien me escuchó con una expresión seria, y tras un momento de silencio, me dijo algo que me dejó helado. Todos los bibliotecarios que trabajan de noche han visto ese libro alguna vez. Y todos dicen lo mismo. Siempre reaparece, buscando compañía. Desde entonces, cada vez que me asignan el turno de noche, reviso los estantes esperando no encontrar ese libro.
pero en el fondo sé que está allí, esperando a que alguien lo abra de nuevo. Trabajo como encargado de mantenimiento en un edificio de apartamentos antiguos en el centro de la ciudad. El edificio tiene más de 80 años, y aunque los dueños lo han renovado varias veces, hay áreas que siguen siendo viejas y descuidadas, como el sótano. Ahí es donde guardamos las herramientas, el generador de emergencia, y donde, supuestamente, nadie debería bajar si no es necesario. Era una noche lluviosa y oscura, una de esas en las que el sonido de la lluvia resonaba por todo el edificio, haciendo que cada rincón pareciera más vacío de lo normal. Estaba a punto de terminar mi turno cuando recibí una llamada de uno de los inquilinos, quejándose de que las luces en el pasillo del tercer piso parpadeaban. Decidí revisar el panel eléctrico en el sótano para asegurarme de que todo estuviera en orden. El sótano del edificio siempre me ha puesto nervioso, y no solo por su antigüedad. El aire es húmedo y denso, y huele a metal oxidado. La luz es tenue y parpadea constantemente. Apenas bajas las escaleras, te sientes envuelto en un silencio pesado, como si el lugar guardara secretos antiguos. Bajé con mi linterna en mano, y al entrar, noté algo extraño. La puerta del cuarto de herramientas estaba entreabierta. Yo siempre la dejaba cerrada con llave, pero esa noche parecía haber sido abierta recientemente. Me acerqué y revisé el cuarto, esperando que algún curioso se hubiera metido ahí, pero no encontré a nadie. Me dispuse a revisar los interruptores del panel eléctrico, intentando ignorar la incomodidad que sentía. Mientras revisaba el panel, escuché un leve ruido detrás de mí, como si alguien estuviera arrastrando los pies. Me giré rápidamente, apuntando la linterna hacia el pasillo, pero no vi nada. Solo el eco de mis propios pasos resonaba en la oscuridad. Decidí ignorarlo y continuar con mi tarea. Pero mientras ajustaba uno de los interruptores, volví a escuchar el ruido, esta vez más fuerte y cercano, como si alguien estuviera caminando hacia mí desde el fondo del sótano. Me quedé inmóvil, escuchando el silencio y la respiración acelerada que salía de mí mismo. Intenté calmarme y regresé al cuarto de herramientas para asegurarme de que no había nada raro ahí. Pero al entrar, sentí una corriente de aire frío y noté que algo no estaba en su lugar. Alguien había movido una de las cajas de herramientas pesadas que ahora estaba justo en el centro del cuarto, aunque la había dejado en un rincón. Intenté racionalizarlo. Tal vez alguien más del personal la había movido y yo no me había dado cuenta. Pero entonces, mientras me agachaba para revisar una de las conexiones, escuché una respiración detrás de mí. Era lenta, profunda y constante. Me quedé congelado, sin atreverme a girarme. La respiración continuaba, como si alguien estuviera justo a mi lado, esperando que yo reaccionara. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y finalmente me atreví a girarme, pero no había nadie. Salí del cuarto de herramientas apresuradamente, decidido a terminar y salir de allí cuanto antes. Pero cuando intenté regresar al pasillo, la puerta de salida del sótano se cerró de golpe. Me apresuré hacia ella, pero al intentar abrirla, me di cuenta de que estaba trabada desde el otro lado. Era imposible, pues no había nadie más en el edificio que pudiera haberla cerrado. A medida que el pánico empezaba a apoderarse de mí, escuché un susurro que provenía del fondo del pasillo. Era como un susurro apenas audible, que parecía llamarme por mi nombre. No sabía qué hacer, así que comencé a golpear la puerta, esperando que alguien pudiera escucharme y abrirla. El susurro se hizo más fuerte, hasta convertirse en una voz débil y distante que repetía una y otra vez: «No te vayas, quédate aquí». Finalmente, después de varios minutos de desesperación, logré abrir la puerta con un empujón y salí corriendo sin mirar atrás. Esa noche no dormí bien, y al día siguiente le conté a mi supervisor lo que había sucedido. Me miró con una expresión seria y me dijo: «No eres el primero al que le pasa algo así en el sótano. Muchos empleados dicen que ese lugar no está vacío,
Desde entonces, he evitado bajar al sótano solo. Y cada vez que paso cerca de la entrada, siento como si alguien o algo me estuviera observando desde la oscuridad, esperando a que vuelva. Trabajar en el turno nocturno en una sala de cuidados intensivos no es fácil. Las noches son largas, el ambiente es sombrío y el silencio pesado hace que los segundos se sientan eternos. Soy enfermera y llevo años en el área, pero por alguna razón, los turnos de madrugada nunca dejan de inquietarme. Los sonidos de los monitores, el susurro de las máquinas de oxígeno y las luces parpadeantes crean una atmósfera que fácilmente puede hacer que cualquiera se sienta incómodo. Una noche particularmente tranquila, estaba de guardia en el área de pacientes aislados. Había recibido un nuevo paciente esa tarde, un hombre mayor que había sido ingresado en estado grave y, según los médicos, no había muchas esperanzas de que sobreviviera la noche. Me aseguré de revisar sus signos vitales y ajustar los niveles del equipo antes de comenzar mi ronda, dejando su habitación en penumbra para que pudiera descansar. Pasada la medianoche, mientras revisaba las fichas en el pasillo, escuché un suave sonido proveniente de su habitación. Pensé que se había despertado y que necesitaba algo, así que fui a ver cómo estaba. Cuando entré, vi que sus ojos estaban abiertos, pero su mirada era extraña, perdida en algún punto del techo. Me acerqué y le pregunté si estaba bien, pero no obtuve respuesta. Se limitó a mirarme con una expresión que no sabría describir. Era como si quisiera decirme algo, pero no podía. Intenté tranquilizarlo, ajustando el flujo de oxígeno y asegurándome de que el equipo estuviera funcionando correctamente. Justo cuando me disponía a salir, escuché que murmuraba algo en voz baja, una frase repetitiva que apenas se entendía. «Él está aquí». Me detuve en seco y le pregunté si necesitaba algo, pero no respondió. Volví a escucharlo susurrar. «Él está aquí, mirando». De repente, los monitores comenzaron a sonar, indicando que su pulso estaba aumentando rápidamente. Corrí hacia él y traté de calmarlo, pero sus ojos no se apartaban de aquel rincón. Fue entonces cuando me tomó de la mano con una fuerza inusual y susurró: «No lo dejes entrar». Poco a poco, su respiración comenzó a estabilizarse y sus ojos finalmente se cerraron. Me quedé a su lado unos minutos, intentando comprender lo que acababa de pasar. La habitación estaba en completo silencio, y me dije a mí misma que tal vez todo había sido una alucinación causada por su estado crítico. Regresé al área de control para documentar el incidente y asegurarme de que todo estaba en orden, pero, mientras revisaba las cámaras de seguridad de su habitación, vi algo que me dejó sin aliento. A las 2:47 de la madrugada, la cámara captó una sombra en el rincón donde el hombre había estado mirando. Era una figura oscura, vaga, que permanecía inmóvil, como si estuviera observándolo. Al día siguiente, le mostré la grabación a uno de mis compañeros, quien me miró con seriedad y me dijo: «No eres la primera que ve eso. Algunos dicen que algo viene a buscar a los pacientes en sus últimos momentos». Desde entonces, cada vez que entro en esa habitación de cuidados intensivos, no puedo evitar mirar hacia ese rincón, esperando no ver nada ahí, pero temiendo encontrar algo que siempre ha estado observando, en silencio, desde la penumbra.